al ser humano se le está despojando de su humanidad con todo tipo de pseudo-ideologías. Y por eso también tienen que crear ciertas amenazas. Que si crisis económica, que si crisis de salud, que si crisis ideológica. Todo con un objetivo, que es desalmarle, hacerle más precario. Por tanto, tomar conciencia de esto es ya el primer paso para estar blindado. ¿Nos dejamos llevar por todo eso? ¿Nos dejamos llevar por la desesperación, el miedo? ¿O sabemos que pertenecemos al árbol de la vida y estamos blindados? Porque si eres parte del árbol de la vida, nada de eso te puede afectar. Como tampoco te puede afectar todo lo que quieren hacer con la economía. Y 2025 es una encrucijada. Y las élites en la sombra y ciertas entidades que son enemigas de la humanidad lo saben. Saben que este es el punto crucial donde las líneas de tiempo se extienden. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía y bienvenidos también a este 2025 que ya lleva unos días dando guerra. Lo vemos por todas partes, ¿no? Con conflictos políticos, con desinformación pseudoperiodística y también con lo que llaman inteligencia artificial, que es en realidad pseudointeligencia artificial. Hay muchos vídeos que están rondando por los medios donde se utiliza ese tipo de tecnología y también hay muchos fenómenos extraños, ¿no? Que si luces, que si aparición de nieblas, que si incendios que queman Hollywood. Todo esto es parte de un circo. No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez hay más intensificación de ese tipo de fenómenos que tienen diferente origen. Eso lo mencionaré en este vídeo. Pero lo más importante es no dejarse arrastrar por todo el caos, toda la confusión, todas las amenazas económicas, sociopolíticas, porque la intención es desestabilizar el alma humana, esclavizarla aún más, ya que está habiendo pues, un despertar y algunos pues andamos conectados a nuestro verdadero ser, al árbol de la vida. Por eso puse este fondo, ¿no? Esto es un símbolo de una nueva tierra, un nuevo espíritu, un nuevo amanecer, ¿no? Que es lo que representa este sol. Y por tanto hay élites oscuras, hay entidades incluso que quieren evitar a toda costa que los que pueden despertar despierten. Siempre ha sido así, pero hay puntos en la historia de la humanidad donde esto se intensifica, porque es una guerra contra la humanidad. Y no es que nosotros tengamos que luchar con uñas y dientes y armas y violencia, todo lo contrario. Si cabe, la única guerra espiritual posible es ser más conscientes de lo que es el engaño y cuál es nuestra inmunidad, cuál es nuestro modo armonioso de trascender todo ese caos. Si yo no hubiese trascendido pues, el caos de problemas físicos, de depresiones, de desorientación que tuve durante varios años, no estaría aquí dando este mensaje con plena seguridad, plena convicción. Por tanto, digamos que voy a continuar, no hay nada que me haya frenado y cada vez hay más personas que veo que me entienden. Me es muy grato, ¿no? Saber que incluso pues, hay personas que han podido crecer a raíz de lo que vengo manifestando desde hace años, ¿no? Somos como una familia de luz. Hace poco tuvimos un encuentro, ¿no? Como ya visteis, y esto es solo el comienzo, es un nuevo nacimiento que puede causar pues, envidias en muchas personas o rechazos en otras, pero porque la gente no comprende realmente la luz. Anda distraída pues, con tonterías, con las seducciones del mundo. Entonces el caos que llevan dentro lo ven fuera.
no se dan cuenta que un verdadero crecimiento interior tiene más que ver con una coherencia de palabra, de acción. Es vivir la verdad. Esa verdad que trasciende el caos, los engaños, esa confusión, esa ansiedad. Y todo esto, digamos que es el blindaje necesario para poder salir vivos de esta guerra que es cruenta. Es verdad que podemos emplear ciertas poesías que nos inspiren, ¿no? O palabras muy antiguas, pero todo tiene que estar arraigado en una vivencia, ¿no? Y en un trabajo interior. Ese trabajo interior tiene como misión desbrozar, quitar todos los velos de la mente, del corazón. Si te sientes deprimido, es porque andas anclado en el pasado, porque tu alimentación física, tu alimentación espiritual te están hundiendo en un pasado que sigue repitiéndose una y otra vez en la humanidad. Un pasado de esclavitud, de abuso, de engaño, de sometimiento, de violencia, de estrés, de desesperación. Todo eso es lo que quieren infundir con muchas noticias, con los sistemas políticos. ¿Cómo salimos de eso? Cambiando el chip, viendo de manera diferente, conectándolos a la savia del árbol de la vida, que nos hace sabios y nos hace parte del todo. Mucho ojito cuando hay alguien que os dice, es que somos nada, solo Dios es. Bueno, cuando tú te conectas a tu ser, Dios es tu ser. Dios entendido por la fuente de la vida, o el ser pleno. Porque Dios es una palabra, ¿no?, que puede tener muchas interpretaciones. Yo lo digo en ese sentido, no en un sentido religioso. No es un ente o persona que está sentada en no sé qué cielo, ¿no? Es una energía de vida, de amor, que se manifiesta a través de nosotros y que de algún modo nos hace también parte del todo, una expresión del todo. Por eso se dijo que el origen se encarna, el logos se hace carne. Eso es parte de lo que llaman el hijo, ¿no? Porque se engendra a sí mismo, ¿no? Se emana y el Padre se hace hijo también, por medio de un espíritu que conecta todo. Ese espíritu divino que nos trae sabiduría, comprensión, diligencia, sentido de armonía, de belleza, de plenitud. Cuando nos sentimos conectados a esta plenitud, es mucho más difícil ser engañados. Por eso en este vídeo me gustaría daros las claves de cómo están engañando a la humanidad y en qué puntos específicos de nuestra estructura almática están incidiendo. Os mostraré un esquema para que veáis y para que podáis de algún modo limpiar esos canales. Aunque antes que nada me gustaría hacer referencia, pues, a todo este tipo de fenómenos extraños que están aconteciendo en este 2025, que astrológicamente hablando, pues es muy potente. Saben los astrólogos, ¿no?, que se están invirtiendo los nodos. Los nodos son las polaridades del flujo de energía, ¿no? Entonces lo que antes era de un modo, ahora se invierte, ¿no? Y hay diversos signos, pues, que van a tener más intensidad de trabajo. Los Piscis, los Acuarios, los Géminis. Todo el mundo en general va a tener que trabajar más a fondo, por lo menos todos los que están en un camino de conciencia. Y evidentemente pues va a haber revoluciones a nivel espiritual, como las ha habido siempre, ¿no?, en estos periodos de transición. Y 2025 es una encrucijada. Y las élites en la sombra y ciertas entidades que son enemigas de la humanidad lo saben. Saben que este es el punto crucial donde
las líneas de tiempo se extienden. Habrá personas que vivan líneas de tiempo más acordes a su ser pleno, pero otras derivarán a líneas de tiempo que acaban en destrucción absoluta, porque se está esclavizando al ser humano por medio de pues, la digitalización, la insensibilización, los engaños, lo virtual, la ausencia de humanidad. Entonces, debemos recuperar cuanto antes todos los fragmentos de alma perdidos. Eso es lo que nos hace plenos. Ahora, si os fijáis, en los medios están bombardeando, que si con falsas imágenes, falsos vídeos, ya sean de animales, de extraterrestres incluso, de, yo qué sé, gigantes, no quiere decir que no haya alienígenas o que no haya habido gigantes, pero hay mucha desinformación. Están bombardeando con muchos vídeos para luego generar, digamos, opiniones contrarias, psicología inversa. Como hay algo que ha sido fruto de un engaño, pues ya todo tiene que ser un engaño, ¿no? Luego también hay fenómenos extraños como por ejemplo el hum, que ya lleva pues más de una década intensificándose. El vrrr, o una especie de sonido metálico que a veces se manifiesta en diversos puntos del planeta. Y bueno, hace poco veía un reportaje a un hombre que ha demostrado cómo es posible replicar ese tipo de frecuencias por medio de un experimento. Él cogió una caja que solo puede recibir frecuencias muy bajas. Entonces, en esa caja él registró incluso el de hum. De hum es el nombre que le han dado a ese tipo de ondas de baja vibración. Y claro, ¿cuál es el origen? Para mí, muy posiblemente tenga un origen humano militar. Hay experimentos con ondas escalares que incluso están siendo reconocidas por el estamento militar. Hay un proyecto HARP que ya tiene varios años, ¿no? Con el cual emiten ondas ionizantes a la atmósfera para que reboten y bueno, con eso pueden causar desde modificaciones climáticas hasta guerras electromagnéticas o guerras escalares. Pueden causar pues, todo tipo de fenómenos en la psique humana. De esto hay estudios, hubo experimentos de la CIA, ¿no? El proyecto MKUltra, que involucraba pues, a sujetos experimentales a los cuales bueno, se les exponía a diversas experimentaciones, entre las cuales se incluían pues, ciertos usos de esta nueva tecnología, ¿no? Para causar pues, desde depresiones, enfermedades, tensiones psíquicas. Y esto está teniendo lugar. Por eso a mí no me extrañaría nada que esos fenómenos sonoros en la atmósfera tengan que ver con eso. Como tampoco me extrañaría nada que esas extrañas nieblas que han aparecido en diversos puntos del planeta sean algo asociado a los chemtrails o algo que lo está generando, pero desde el lado humano. Ha habido estudios que demuestran cómo los chemtrails pues caen a los campos y hay metales pesados que son venenosos. Eso evidentemente también penetra en los campos donde se cultiva la comida. Muy posiblemente también estén introduciendo elementos como pueden ser el ARN, que modifica el propio ADN humano. Y a mí no me extrañaría nada que fuese parte de una guerra, una tercera guerra mundial, que aparte de informativa, pues también es química, incluso pues, cuántica, ¿por qué no? Se están utilizando energías para conducir al ser humano a una pseudo civilización
hiperdigitalizada, hiperrobotizada, singularizada. Y por eso también tienen que crear ciertas amenazas. Que si crisis económica, que si crisis de salud, que si crisis ideológica, ¿no? Al ser humano se le está despojando de su humanidad con todo tipo de pseudo-ideologías. Todo con un objetivo, que es desalmarle, hacerle más precario. Por tanto, tomar conciencia de esto es ya el primer paso para estar blindado. El segundo paso es asumir el propio ser de luz y, digamos, vivir la verdad con plenitud. A mí me sorprende cómo, a pesar de todo el caos, de todo lo que estamos viendo, pues algunos podemos disfrutar de la vida, a pesar de que hemos sufrido mucho, hemos vivido cosas muy duras, pero yo ya no siento esas depresiones que tenía hace 10, 15 años, donde me sentía totalmente vacío, me sentía sin sentido, porque veía un caos tan grande que no era capaz de darle un sentido. Yo quería pues, perderme, ¿no? Disolverme en el océano de la luz cósmica. Incluso podía tener una tendencia al nihilismo metafísico, como por ejemplo el que hay en el budismo o en el yoga, donde uno pues, se disuelve en un nirvana, en un samadhi, hasta que me di cuenta de que ese no es el propósito de la humanidad. El propósito de la humanidad es crecer, brillar como nuevo Adán, el nuevo ser que constituye el reflejo del todo. Eso es el árbol de la vida, ¿no? Y es lo que quieren ocultar, pues ciertas élites oscuras que toman esta ideología pero la invierten. Entonces te presentan el paradigma de la humanidad como algo digitalizado o robotizado para supuestamente mejorar el funcionamiento del cuerpo humano o que haya, digamos, detección de enfermedades con mucha antelación. Yo pienso que hay algo más que están siendo utilizados por el Satán, el adversario, que es una corporación, no es un ser solamente. Es un tipo de entidad que está haciendo la guerra ideológicamente hablando primero, sembrando desesperación, mentiras, y luego, claro, dejando que los humanos lo lleven a término. Él se lava las manos, él siembra y el humano, despistado, dormido, zombificado, pues lo lleva a cabo. Por eso hay que ser muy espabilado, hay que tener los ojos bien abiertos para ver dónde puede haber los engaños, ¿no? Hace tiempo ya os hablé de cómo detrás de ciertas guerras o de ciertos conflictos masivos siempre aparecen pandemias. Por ejemplo, la peste negra que apareció en el siglo XIV, allá por el 1347-48, inundó Europa, parte de China también. Y qué curioso que eso se produjo detrás de las cruzadas, las guerras de religión, ¿no? Luego tenemos otro brote de una extraña enfermedad después de la Segunda Guerra Mundial, el SIDA, por ejemplo. Apareció por los años 50, los primeros casos, ¿no? Y fue escalando, ¿no? En los años 80 pues, se dio un pico. Pero es curioso que detrás de los conflictos siempre hay algo asociado a la salud humana que decrece. Detrás de la Primera Guerra Mundial llegó lo que dieron en llamar gripe española, entre comillas, que no era española. Es decir, son casos que se han dado y que van asociados a un conflicto del alma, un conflicto de la mente, un conflicto a nivel geopolítico. Todo eso siempre está relacionado porque hay una contaminación a nivel física, almática, espiritual, y hay entidades no humanas que participan en todos esos engaños. De hecho, incluso en el Nuevo Testamento se dice que hay espíritus malignos que moran en los cielos, ¿no? En las regiones celestes. Los espíritus malignos son posiblemente este tipo de entidades demónicas que a veces pues, aparecen en fenómenos
que algunos creen que son alienígenas de otros planetas, ¿no? Pero pueden ser demonios de otras dimensiones perfectamente. De eso ya hablé también en otro vídeo. Los fenómenos de Magonia, como se les llamó antiguamente. Aunque, pues, esa proliferación de luces que está habiendo en estos últimos días, en mi opinión también puede deberse a fenómeno militar. Los drones, por ejemplo, que hay UFOs, Unidentified Flying Objects, ovnis, de origen dimensional, sí, pero que muchos son militares tampoco me cabe duda. Y posiblemente forme parte también de un experimento masivo sociológico para ver cómo responden las masas, todo para ver si pueden montar otro numerito como el de Orson Welles. Sabéis que él anunció por la radio que había una invasión alienígena ahí en Estados Unidos y bueno, la gente se volvió loca. Esto sirvió como precedente para, pues, poner medidas ante lo que podría ser una invasión de seres de otros mundos, ¿no? Y evidentemente, si quieren controlar a la humanidad por esa vía, pues lo que van a hacer es generar numeritos. El proyecto Blue Beam, por ejemplo, del que se habla. Ese es un proyecto en el cual, pues, van a generar holografías en el aire, en la atmósfera, para que la gente se piense que es, no sé, aparición de un extraterrestre o incluso de una entidad espiritual, un guía. Puede haber muchas cosas de esas. Y ahora más, porque la inteligencia artificial y la tecnología ha avanzado hasta un punto en el cual eso es posible de maneras, pues, cada vez más creíbles. Hay un hombre, que, bueno, yo a veces he visto sus vídeos, es muy gracioso. Él lleva un canal bastante numeroso, Homestead of the Grid, y bueno, es un narrador nato. Cuenta historias muy bien, pero desde que su esposa y él se pusieron enfermos con la aparición de estos drones o luces en Estados Unidos, comenzó a recoger testimonios de personas ahí en Estados Unidos que se han puesto enfermas tanto con la niebla como con la aparición de, pues, estos extraños objetos y ahora mismo está, pues, advirtiendo que en algunos casos estos drones se han metido en casas, lo cual recuerda a la película esta de los visitantes de otros mundos, ¿no? La guerra de los mundos. Recuerda, ¿no?, a cuando los extraterrestres con maquinitas se metían en las casas, ¿no?, a ver si había algún humano vivo. Y bueno, no me extrañaría que también estuviesen desarrollando tecnología, nanotecnología incluso, para poder espiar, pues, a las masas. Hay películas ya en esa dirección, ¿no? El enigma del tercer cuerpo, me parece que se llama. Ahí plantean cómo, pues, una civilización alienígena está espiando a la humanidad con nanotecnología. Y de ese modo, pues, se van haciendo poco a poco con el control del planeta. Y bueno, no os quepa la menor duda que muchas cosas que el ser humano tiene hoy en día no son de procedencia terrena. Fueron traídas por mensajeros caídos, ángeles caídos, como les queráis llamar. Algunas son muy, 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 muy antiguas, otras se están desarrollando como copia, lo que llaman reverse engineering, es como tecnología inversa o reversa, y por eso hay muchos elementos que utilizamos que han sido originados en la antigüedad. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, la humanidad tiene más capacidad tecnológica para ello, ¿no? Y es todo parte, pues, de una manipulación. No me extrañaría nada que parte de la niebla que se está originando y poniendo enferma a la gente tuviese, pues, partículas con agentes para generar pandemias, por ejemplo. De hecho, ahora hay una nueva pandemia, ¿no? Lo llaman norovirus, que dicen que causa, pues, problemas gastrointestinales. Esto, digamos, que es parte de una guerra muy antigua. Pero claro, la cuestión es, ¿nos dejamos llevar por todo eso? ¿Nos dejamos llevar por la desesperación, el miedo? ¿O sabemos que pertenecemos al árbol de la vida y estamos blindados? Porque si eres
parte del árbol de la vida, nada de eso te puede afectar. Como tampoco te puede afectar todo lo que quieren hacer con la economía. Fijaos cómo ahora mismo se está impulsando hacia la economía digital. Antes era como un mecanismo de defensa, pues las criptomonedas eran el modo en que algunos trataban de huir del sistema imperante, pero ahora resulta que los bancos están implementando sus propias monedas digitales para hacerlas obligatorias incluso. Las famosas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, corrientes monetarias de los bancos centrales. Aquí en Europa ya hay un plan para ello y en Estados Unidos también. ¿Qué ocurre cuando eso se implemente? Que no tardará en implementarse. Pues evidentemente va a ser muy difícil mm, esconder cualquier tipo de evasión de impuestos. Hoy en día hay mucha gente que paga en metálico para ahorrarse pagar ciertos impuestos, lo cual me parece perfecto porque los impuestos son abusivos, pero con las CBDCs eso va a ser imposible, por lo menos para la gente que esté dentro del sistema. ¿Se puede hacer algo para evitarlo? Bueno, algunos de momento tratamos de utilizar el dinero en metálico y no nos dejamos llevar tanto por lo digital. Si bien es cierto que a veces te fuerzan, por ejemplo, yo ahora tuve que utilizar mucho el transporte público y bueno, resulta que te das cuenta que evidentemente si tú pagas con la tarjetita de transporte, te sale más barato. Si quieres pagar en metálico, el precio se dispara. Por tanto, eso es un modo que tienen de ir conduciendo poco a poco a la masa a la digitalización. No voy a decir que el dinero físico sea bueno ni mejor, es simplemente una manifestación de un paradigma que hoy en día pues, está colapsando. Cuando implementen esa nueva economía que quieren implementar, por lo menos en algunas líneas de tiempo, el control va a ser absoluto. No me extrañaría nada que eso tuviese que ver con lo que llaman la marca de la bestia. En el libro del Apocalipsis se dice que no vamos a poder ni comprar ni vender si no tenemos esa marca de la bestia. Claro, hay mucha gente que se está yendo a los bosques o al campo y que se está haciendo su vida autosubsistente, con sus placas solares, con su huerto. Pero claro, eso no es fácil. Entonces habrá mucha gente que quede descolgada y que sufra por tener que depender de ese nuevo sistema y al mismo tiempo por querer algo distinto. Entonces vamos a tener que ser muy, muy, muy inteligentes para poder desarrollar algo de acuerdo a lo que hemos venido a hacer. Y el bendito sabe mejor que nuestra mente humana. O sea, nuestro verdadero ser sabe lo que tenemos que hacer. Pero no puede haber miedo. Tiene que haber una confianza plena. Por eso luego indicaré, ¿no?, cómo están cortando las conexiones del árbol sefirótico en nosotros, del alma, para que no veamos lo que tenemos que hacer. Luego, para poneros otros ejemplos, volviendo al tema de la niebla, esto seguramente lo quieran utilizar como una excusa o pretexto para imponer más medidas de control energético. De hecho, estuve investigando para ver si hubo algún precedente y efectivamente, por lo menos en Wikipedia, dicen que, bueno, en el 1952 se produjo en Londres un fenómeno de niebla contaminada, de London Smog, que lo llaman. Supuestamente era porque las condiciones climáticas de frío y de vientos y de humedad condensaron también la polución que venía de la industria del carbón, sobre todo el carbón de baja calidad, muy sulfuroso, y que eso pues causó miles de muertes y de enfermedades, sobre todo respiratorias. Claro, es curioso que en aquel tiempo, en el 1952, pues se estaba ya produciendo el cambio de paradigma, estaba ya la tercera revolución industrial en curso, comenzaron a emplearse más los combustibles fósiles, el petróleo,
y todo lo que era el carbón y los modos más contaminantes que se utilizaban, sobre todo el carbón, pues cayeron en desuso. Y evidentemente eso coincidió pues, con una política. Así que hoy no me extrañaría nada que estuviesen generando también nieblas, y aparte de los chemtrails, ¿no? Para poder forzar un tipo de nueva política energética económica, que ya la estamos viendo. Por ejemplo, hoy las casas que tienen gasoil como forma de generar calor, o las que tienen ausencia de placas solares, o que tienen etiquetas energéticas bajas, como por ejemplo la F, la D, van a pagar más impuestos, son también más sujetas a restricciones. Por lo tanto, eso es parte de la política, ¿no? De control. Y con los coches igual. Se quieren quitar del medio los coches de gasolina y de gasoil, por eso son más caros, ¿no? E implementar solo los eléctricos, los híbridos, que llaman. Hoy en día, si alguien se compra un coche, evidentemente pues, un híbrido da muchas ventajas, porque te permite entrar en ciertos sitios donde está prohibido entrar si solo tienes un coche de gasolina o de gasoil. En Madrid, por ejemplo. Además, eso te lo mide una camarita. O sea, si entras en ciertas partes de la ciudad y no tienes el permiso de etiqueta ecológica, pues te ponen una multa, ¿no? Y eso va a ser así, va a ser el pan de cada día, cada vez más. Por tanto, hay que irse acostumbrando a todas estas medidas, pero sin desesperación. Hay que ir viendo cómo quieren manipular a la población, pero los que hemos venido a traer luz y guía y orientación tenemos que beber de las fuentes internas, del árbol de la vida, de la savia, de luz, de vida plena. Por tanto, tenemos que desenmascarar al adversario, ya sea en las élites, los políticos, incluso entidades que pueden estar generando fenómenos extraños. Y ellos saben que hay una parte de la población que es más peligrosa, porque es divergente. Hay una película, ¿no?, que se llama Divergente, de la cual ya hablé. Algunos hemos nacido con ese gen divergente. Y por eso también tenemos un cerebro neurodivergente, como se suele decir. De eso ya hablaré también en otro vídeo, porque recientemente me preguntaron por el autismo y por el Asperger, de lo cual hablé en vídeos pasados. Y yo pienso que hay algo más de lo que se cuenta, ¿no? Porque hay muchos diagnósticos erróneos. Hay gente que tiene un potencial evolutivo tan grande que si no lo desarrolla, pues puede parecer que tiene un trastorno autista, por ejemplo. De esto habló el psiquiatra Kazimierz Dabrowski, y él habló de diversas fases de evolución y de no adaptabilidad que permiten desarrollar la personalidad evolutiva y que permiten desarrollar también capacidades diferentes, que cuando están en su pleno auge ya no dan pues, trastornos o errores que desde el punto de vista de la medicina oficial, de la psiquiatría oficial, pues son incurables. Que si el trastorno por hacer déficit de atención, hiperactividad, que si trastorno del espectro autista, etc. Ojo, no quiero decir que todos los casos de autismo sean de ese tipo. Hay diversos tipos, como ya hablé. Algunos vienen de pues, endogamia en la familia o de secretos, ¿no? Un niño puede nacer con dificultad de habla porque hay un secreto familiar de abusos, por ejemplo. Hay muchos factores que tienen que tenerse en cuenta, incluso los digestivos, porque a veces ciertos fenómenos de autismo son causados por una infección intestinal, por ejemplo. Esto también se ha demostrado, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino. Pero como digo, hay algunas personas que somos divergentes a nivel almático, anímico, mental. No nos adaptamos, es imposible que nos adapten a una sociedad enferma. Cuando nos tratan de adaptar y nosotros sucumbimos, entonces nos ponemos enfermos, porque nos sentimos muy mal. Y eso es lo que Dabrowski llamó desintegración positiva. Por eso cuando os sintáis muy mal, cuando veáis que nada tiene sentido,
que estáis perdidos, desorientados, bueno, eso ya es un signo de que hay algo en vosotros que está cuerdo. Por tanto, tenéis que descubrir qué hacer, cómo crecer, cómo desarrollar lo que sois realmente, vuestro propósito. Porque no sois nada, sois una expresión del todo lleno, todo pleno, el todo amor, todo luz, cuando estáis en la verdadera línea evolutiva. La humanidad en masa nunca va a evolucionar, siempre evoluciona en grupos pequeños. Y son esos grupos pequeños los que influencian al resto de la humanidad e impiden que pues, mayores catástrofes puedan tener lugar. Hace 2000 años, la encarnación de un hombre y su equipo impidió que la humanidad se destruyese. Y esto sigue aconteciendo. Pero ya hay unos nuevos cielos, una nueva tierra, que es lo que representa esta imagen de aquí detrás, ¿no? Caminamos hacia algo mucho más pleno, pero hay que vivirlo dentro ya. Ahora, ¿cómo están atacando la conexión con esta plenitud? Bueno, hace ya bastante tiempo que no hablo del árbol sefirótico. Es simplemente un esquema que puede ser de ayuda, ya que bueno, es muy gráfico, muy acorde a lo que enseñó también el maestro, porque él, lo queramos o no, se manifestó en una tradición de sabiduría hebrea y él pues expresó parábolas que tenían que ver con esa tradición, ¿no? Por tanto, el árbol sefirótico es una manera gráfica de explicar todo esto, como también lo puede ser el eneagrama o cualquier otro esquema. No hay que obsesionarse, pero digamos que esto puede ser de ayuda, ¿no? Y aquí es donde inciden básicamente en las conexiones entre las esferas del alma. Aquí tenemos un árbol sefirótico con 11 esferas. Recordad que hay 13. La decimotercera sería la esfera que contiene todo, que sería nuestro yo más profundo. Y luego el propósito que está dentro de Keter. Keter es una esfera, pero dentro tiene siempre un punto. Bueno, ese punto tiene que crecer, ese es el propósito, que es el fruto 12.